Dance by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente con los videos para que queden guardados en YouTube y por lo menos completando el temario. Hoy vamos a tratar de hablar un poquito lo que nos resta de secuencias y vamos a ver si más adelante también vamos a grabar los videos correspondientes a Gadoliño como medio contraste y Pac, Easy Riz y Daikon. Muy bien, comencemos. Vamos a tratar de hablar ahora lo que es secuencias rápidas y no ahondar mucho, esto lo van a volver a ver más adelante en especializada. Simplemente me voy a detener en algunas cosas que son importantes para saber y que le van a ayudar para más adelante. Muy bien, las secuencias rápidas son varias, entre ellas están las que vamos a hablar nosotros ahora. Una de ellas son las que se llaman secuencias GRE, también tienen el nombre de Fileco, pero básicamente se pueden conocer como secuencias GRE. Las secuencias clásicas de Spinecos, generalmente los tiempos de obtención son del orden de minutos por cómo está configurada la misma secuencia, ya que se envía un pulso inicial de 90 grados y después uno de 180 que requiere un determinado tiempo y además hay que recuperar la magnetización en cada tiempo de repetición. Uno de los objetivos permanentes justamente en el uso clínico de este tipo de secuencias es el tratar de disminuir los tiempos de obtención de estas secuencias y para ello se pueden aplicar muchas utilidades, como por ejemplo el de disminuir los tiempos de repetición haciéndolo lo más corto posible pero siempre teniendo en detrimento cuestiones como por ejemplo los problemas que se pueden surgir con los contrastes en las imágenes potencialmente 1. Y bueno, como vemos, los tiempos que demoran estas secuencias están dados por el DIN-phase, la dimensión de fase o la dimensión o la cantidad de filas que se utilizan para cada plano al generar cada plano. Obviamente también va a depender de los tiempos de repetición y de los NEX, que son los números de excitaciones necesarios para esa dimensión de fase. Siempre si no tocamos la dimensión de fase o no tocamos los tiempos o los números de excitaciones, vamos a poder ir cambiando los tiempos de repetición y jugando con eso para disminuir los tiempos de adquisición de las diferentes imágenes en resonancia. Una de las herramientas que se utiliza es cambiar el ángulo inicial de excitación, haciendo de que este ángulo sea variable. Se llama este ángulo de Hertz o ángulo alfa, donde podemos cambiar el ángulo inicial seguido de un gradiente de fase y refase para obtener señal solamente con un ángulo inicial alfa determinado, sin pulso siguiente de 180 de refasador. Básicamente el ángulo de Hertz tendríamos que poder obtener las medidas mientras los núcleos están desfasando. Una manera de lograrlo es inferir en el proceso normal de desfasamiento de los espines, potenciando
mediante lo que se llama gradiente de fase. Con esto la señal va a ir disminuyendo durante el desfase, pero luego se invierte el gradiente generando lo que se llama un gradiente de refase, aumentando en este sentido la señal hasta un valor que correspondería al decaimiento normal de un T2 asterisco. Con ello se puede detectar fácilmente una señal de eco, un eco de gradiente, en este caso por la aplicación de un gradiente bipolar, que permitiría hacer una imagen con los valores de la relajación de los núcleos del box. Este conjunto de gradientes se llama gradiente bipolar, como ya lo conocemos. Y acá lo tenemos en el desfase. Generalmente este gradiente también es un gradiente que se utiliza para la selección del plano de corte, cambiando lo que, como se acuerdan, tanto el ancho de banda como la G máxima de estos gradientes para obtener diferentes espesores de corte. Una secuencia con un ángulo alfa de pulso inicial y un gradiente bipolar se denomina como lo vemos acá en el esquema, un gradiente de eco o secuencia gradiente de eco GRE. Y así como se esquematiza. Tenemos para la potenciación de las diferentes imágenes en T1, T2 o densidad protónica, diferentes tiempos dependiendo de los tiempos de eco y tiempo de repetición y obviamente del ángulo inicial. La obtención de la señal de eco mediante una inversión de gradiente o gradiente bipolar, como lo vimos recién, permite una recorrida de la señal con tiempos de eco muy cortos, con lo que también los tiempos de repetición pueden ser más cortos y en consecuencia los tiempos de adquisición son mucho menores que las secuencias de eco de spin clásicas. Mediante estas secuencias GRE, la potenciación de la imagen es un fenómeno muy complejo que depende críticamente de los valores del pulso inicial, como vemos acá en el esquema, de los valores de tiempo de eco y tiempo de repetición. Se denomina entonces potencia en T1 GRE cuando los líquidos en reposo aparecen hipointensos y potenciadas en T2 o T asterisco en este caso cuando los líquidos aparecen hiperintensos. Mediante las secuencias de este tipo podemos lograr entonces imágenes potenciadas en T2 asterisco, pero con tiempos mucho menores que en secuencias de eco spin T2. Y como vemos ahí, tenemos en valores en milisegundos para tiempos de repeticiones con tiempos altos. Podemos potenciar en T1 si nuestros tiempos de repeticiones son altos, entre 200 y 400 milisegundos, tiempos de ecos bajos y ángulos altos iniciales. Tiempos de ecos bajos son en alrededor se consideran entre 8 y 15 milisegundos, tiempos de eco altos entre 30 y 60 segundos. Entonces, y tiempos de repeticiones altos serían entre 200 y 400 segundos y tiempos de repeticiones bajos serían entre 20 a 50 milisegundos y por ende entonces podemos decir que para potenciante 1, como dijimos, tiempos de repeticiones altos, tiempos de ecos bajos y ángulos altos, está entre alrededor de 45 y 90 grados. Para los tiempos T2 tenemos dos variantes, jugando con los tiempos de repetición y tiempo de eco, bajando los dos, y utilizando ángulos iniciales del pulso entre 30 y 60, o si no, tenemos en tiempo de repetición y tiempo de ecos altos, pero obviamente con ángulos iniciales bajos. Las densidades protónicas es un poco de todo, con tiempos de repeticiones altos, tiempos de ecos bajos y ángulos bajos. Las secuencias GRE son utilizadas obviamente en muchas cosas, pero generalmente se utilizan por su gran sensibilidad a los cambios de susceptibilidad magnética, y en el caso de muchas patologías cuando se deposita hemosiderina como secuencias de antiguas hemorragias. Y este es un ejemplo de cómo se vería la imagen. Entonces, las secuencias de gradiente de eco se caracterizan por obtener ecos mediante gradientes bipolares. Se inician en cada tiempo de repetición un ángulo alfa, un ángulo R,
utilizan una codificación de fase en cada tiempo de repetición, se llena la línea de espacio K con cada TR, y el espacio K se llena así sucesivamente con cada TR que se repite. El tiempo de obtención de imagen ya vimos que dependía del interface, del TR y obviamente de los next que obtengamos. Otro tipo de secuencias rápidas son las fase Gray, que es una variante de las anteriores, con tiempos de TR demasiado cortos, muy cortos, donde obtenemos una especie de estado de equilibrio o steady state, donde en ese momento, en ese estado de equilibrio, tenemos unos componentes residuales, tanto longitudinal como transversal, y eso es lo que vamos a utilizar en la obtención de la imagen. Midiendo estos dos componentes residuales que se quedan con tanta magnetización que se obtienen por tiempos de repeticiones tan cortos. Entonces podemos lograr diversas potenciaciones dependiendo justamente de qué componentes residuales utilicemos, tanto el transversal como el longitudinal, y podemos tener en este caso una subdivisión en lo que se llaman las fases Gray incoherentes y coherentes. En el caso de las incoherentes utilizan ese componente residual transversal, y anulamos utiliza el componente residual longitudinal, tratando de aniquilar el componente transversal con técnicas que se llaman técnicas de spoiler. Y en el caso de las técnicas coherentes, otra cosa a destacar de las técnicas, las fase Gray incoherentes, que son muy utilizadas para estudios abdominales, ya que son muy buenas, tienen una muy buena resolución espacial. En realidad sería una muy buena resolución temporal, ya que permite estudios abdominales en respiración suspendida, más o menos 20 imágenes en 20 segundos. Tiene una resolución temporal muy alta, de hasta 50 milisegundos por imagen. En caso de las coherentes son totalmente opuestas a las anteriores, utilizan el componente de magnetización residual transversal y no el longitudinal, y a su vez tienen sus dos divisiones, las que se llaman gradientes, utilizan técnicas de refase mediante gradientes de refasadores o alternancia. Ya no vamos a andar más en esto, pero tengan en cuenta que las coherentes utilizan lo contrario de las incoherentes. Otro tipo de secuencias rápidas son las Ecoplanar Imaging o las EPI, donde utilizan no solamente un ángulo alfa inicial, sino que lo que sería un tren de gradientes en el mismo TR. Las técnicas ecoplanar representan una forma muy rápida de llenar el espacio K. Tienen como tan gran característica una inusual forma de rellenado de las líneas del espacio K. La trayectoria se le llama una trayectoria inicial y por lo tanto precisa gradientes que permitan estas alternancias, pero además estas tienen que ser muy rápidas, ya que cada alternancia se digitalizará, en cada alternancia se digitaliza un eco, y esto se reconoce durante el desvanecimiento de la señal en cada uno de los TR. Es decir, se trata de llenar todo el espacio K en forma de zigzag en un mismo TR, siempre con un ángulo alfa inicial, todo mediante unas secuencias de ecos. Cada TR se le denomina shot, es decir, en cada TR se utiliza como un shot, un disparo. Cada shot es lo que llena la línea las líneas del tren de eco de cada espacio K, y si el tren de eco es suficiente como para llenar el espacio K, se utiliza solo un TR para rellenar el espacio K, y por ende se le llama a este tipo single shot. Si se necesita más de un TR, obviamente es multishot EPI la secuencia. Básicamente así es como se discrimina en single shot, en multishot, dependiendo de
cuántos disparos yo necesito o cuántos TR necesito para llenar mi espacio K, siempre en forma de zigzag. ¿Ah? Muy bien. Ahora, ¿cómo se depende de la potenciación en este tipo de secuencias? Y depende de la forma la potenciación dependerá de la forma inicial de excitación del de la forma inicial en que se excita el tejido, ¿tá? Y podemos diferenciar secuencias de EPI, gradientes EPI o inversor recovery EPI. Las gradientes EPI, como ya conocemos, se envía un pulso de 90 seguido de 180 y de esta forma se disminuye la influencia de las heterogeneidades magnéticas externas y se logra potenciación equivalente entre 1 y 2. Es decir, no solamente lo podemos hacer con un ángulo alfa, sino que también lo podemos hacer aplicando un spin, un spin eco, un pulso 90 y un 180 y obtenemos luego la señal con una sucesión de gradientes que se repiten constantemente hasta que llenemos todo o hasta que se sature el eco y no tengamos más señal hasta que termine el tiempo de repetición. La secuencia eco de gradiente se acompaña de un ángulo alfa y va a depender de ese ángulo alfa para obtener potenciaciones en T2, básicamente. Las inversion recovery vamos a contrastar las imágenes aún un poco más y siempre vamos a obtener en T1, aplicando obviamente, como vamos a ver, las inversion recovery un pulso de 180 inicial. Las otras secuencias rápidas que podemos conocer son las turbo spin eco. Si vamos de la partida que las secuencias eco clásicas solo con un solo eco se llena solamente una línea, el espacio K. KTR significaría una línea del espacio K y necesitaríamos demasiadas repeticiones para obtener el mid phase. Por ende, existen este tipo de secuencias que aprovechan la longitud del tiempo de repetición para aplicar una sucesión de pulsos de 180 y obtener lo que se llama un tren de ecos. La secuencia turbo epineco recogen la idea de llenar varias líneas de espacio K en cada TR. Para ello, después de iniciar la secuencia de pulsos de 90, se genera una serie de pulsos consecutivos 180, obteniéndose en cada uno de ellos un eco de spin o un tren de eco, para que cada eco se coloque en una línea distinta del espacio K y se codifica mediante un gradiente de fase distinto, como eso ya lo fuimos viendo. La significación de esto es la forma de cómo se llena. Cada TR vamos a tener varios ecos. Los primeros ecos se van a ir a una determinada zona, los segundos ecos a la otra zona, se unen todos los segundos ecos de cada TR, todos los primeros ecos de cada TR, todos los terceros ecos de cada TR, todos los cuartos TR, y así sucesivamente hasta de llenar el espacio K. Pero se necesita obviamente todos los TR necesarios para llenar todas las zonas. Bueno, esto es lo que dije recién. Y de aquí podemos discriminar un par de ellas, las y las haste. Las tipo son secuencias donde todo el espacio K se llena, o todo el dim phase se llena con un solo TR. Y la haste se llena en forma donde el espacio K con los primeros ecos en la periferia y los últimos en la parte central, es decir, ya se llena en zonas, pero solamente se utilizan los primeros en una zona y el resto en la parte central. Generalmente se utilizan para exploraciones neurológicas en pacientes que no son colaboradores y de estudios neurológicos fetales y necesitados para tiempos muy cortos, para resoluciones temporales muy bajas. Quiero decir, con resoluciones temporales con tiempos muy bajos.
Y luego tenemos frecuencias híbridas que mezclan ecos de spin con ecos de gradiente, configuradas de forma que se produce un reordenamiento del espacio K de tal que utilizando tanto el eco de spin como el eco de gradiente, hay del tipo single shot, donde el espacio K se llena con un único TR. Generalmente el pulso de 90 inicial está seguido por un tren del pulso de 90 de refase, pero intercalando entre ellos ecos de gradiente. Estos ecos se disponen simétricamente alrededor de los ecos de spin, como vemos en el módulo de secuencia Gray, donde tenemos ecos de gradiente centrados simétricos al eco de spin. Y aquí tenemos el esquema general. Los tiempos de repetición, tiempos de eco para pulso 90 180 y el tren de ecos de gradiente entre cada eco de spin. También tenemos zonas en el espacio K de llenado, donde vamos a tener zonas periféricas y zonas centrales. Las zonas centrales generalmente es donde rellenamos las zonas centrales del espacio K con la información obtenida por los ecos de spin y las periferias por los ecos de gradiente. Bueno, pasamos a las inversion recovery. Las inversion recovery se llaman así porque son secuencias de inversión y recuperación. Se caracterizan por obtener la información a partir de un pulso de 180 inicial, seguido de un pulso de 90 y luego el de 180 repasador. Y ahí obtenemos el eco. ¿Qué logramos con esto? Que si por ejemplo, tuviéramos dos tejidos, y aquí representado por verde y púrpura, con diferentes tiempos de excitación y relajación. En el caso de la relajación T1 en 180, si le aplicamos un pulso 90 inicial, entonces después de aplicar el pulso de 180, si son dos tejidos diferentes y tienen estos dos tiempos de relajaciones diferentes entre ellos, va a haber un componente longitudinal que va a colocarse en su posición de reposo de forma más rápida, y luego, si antes de que vuelva en su totalidad el componente longitudinal a su estado de reposo del otro tejido, le aplicamos un pulso de 90, empujamos a ambos tejidos a formar su componente transversal, pero como se aplicó un pulso de 180 inicial, estos componentes transversales se colocan en lugares opuestos, en puntos opuestos a lo que, si tomamos como referencia la bobina receptora de la señal, la antena. Con esto generamos una diferenciación extra entre tejidos diferentes. Entonces, permitirá modificar las constantes tisulares o los contrastes tisulares en tejidos diferentes. Lo que hacemos con el pulso de 190 entonces es duplicar el recorrido de la imantación longitudinal y obtener nuevos contrastes de estos tejidos. El tiempo que separa la impulsión del pulso de radiofrecuencia 180 y el comienzo del ciclo de 90 y 180 se denomina tiempo de inversión, y es un tiempo que también en esta secuencia vamos a poder modificar para obtener diferentes resultados. Y aquí tenemos los tipos dentro de lo que son las secuencias de inversión-recuperación.
tenemos las secuencias STIR y la FLAIR. Las STIR son las que van a básicamente suprimir la señal grasa, ¿ah? Con una lectura del vector longitudinal en un tiempo de inversión corto, ¿tá? Más o menos en unos 150 milisegundos. Es sensible a la señal del agua y los fluidos en este caso van a aumentar su señal. Y aquí tenemos unos ejemplos, por un tobillo, una columna, ¿ah? Y vemos algunos cuerpos vertebrales donde tenemos un aumento de la intensidad, porque obviamente en estas secuencias, al ser sensibles a la señal, por ejemplo, de fluidos, aumenta la señal de los fluidos, y esto hace pensar que hay un fluido activo en estos vertebrales, y por eso aumenta la intensidad. ¿Ah? Tiempos de repeticiones de 1500, tiempo de inversión de 170 más o menos, 150, tiempos de eco 17. ¿Ah? Otros ejemplos, para columna cervical y para partes blandas del abdomen, como vemos que aumenta la intensidad de los fluidos. Entonces, como resumen, la secuencia STIR no se tiene señal grasa, se aprovecha los T1 cortos de la grasa y se eleva la relajación longitudinal en el punto nulo. Esta secuencia es más sensible en presencia de agua libre, por lo que las colecciones líquidas patológicas aparecen hiperintensa. El hueso aparece hipointenso al anularse la señal de la médula grasa. En el caso del FLAIR, tenemos una atenuación de la señal, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo. Se le da la magnetización longitudinal del líquido cefalorraquídeo, en este caso, cuando cruza el valor 0. Habla de cruzar el valor 0 en el gráfico, cuando leemos en este punto. Útil para diferenciar lesiones perivasculares y desmineralizantes. Acá tenemos dos casos, por un T2 Grace y un FLAIR con tipo de inversión de 2100, son tiempos altos de inversión, y vemos cómo se atenúa la señal del líquido cefalorraquídeo. Muy bien, y acá me salió repetido lo mismo. Muy bien. Y acá tenemos un FLAIR. Y listo. Terminamos con el tema de las secuencias. Vamos luego a seguir con los medios de contraste en resonancia. Gracias.